Quería agradecer a la Escuela de Guerra la invitación, especialmente a mi compañero y amigo Julio Astesana. Todos sabemos que para ir delineando la carrera o la profesión de las personas, hay diferentes estudios. Entre ellos, no escapa a estos estudios la vida de un boxeador. La vida de un boxeador tiene que tener buenas piernas, buena capacidad aeróbica, buena tonicidad muscular y también tiene que tener muy buena vista. Y en Malvinas, el radar de Malvinas se convirtió en esa vista de ese boxeador. Vayamos a lo nuestro. Primera semana previa a la recuperación de las Islas Malvinas, en el grupo 2VICA, que era la unidad de radares móviles, fue una semana atípica. Atípica porque tuvimos que preparar, así como lo contaba el comodoro Spad, la artillería. Nosotros de un momento a otro empezamos a preparar 4 radares. Cuando antes preparábamos 1, a lo sumo 2, ya el hecho significaba que, si es que vale la expresión, la movida era distinta. En las tareas normales de la preparación del radar, cada uno tenía asignada su tarea, la fuimos haciendo hasta que se hizo la designación del personal. Se hizo la designación del personal, se leyó los que estábamos alerta 6 horas, 12, 24 y así sucesivamente. Nadie sabía nada. Nadie en la unidad nuestra. Ni los que estábamos 6, ni a 12. Sí, el radar nuestro decía Gregores, una localidad que está un poco al sur de Comodoro Rivadavia, entonces estábamos todos convencidos y dentro de las cosas que preparábamos, que no eran para el uso de la operación, la valija con ropa civil, si íbamos a ir a Gregores. El 1 de abril, actividad normal en la unidad, todo el mundo seguía sin saber absolutamente nada. Actividad normal, después de almuerzo dijimos, bueno, vamos a jugar un ratito al fútbol, fuimos a jugar un ratito al fútbol, y nos dijeron, che, ojo que a las 20 los van a pasar a buscar para desplegar. Bueno, ya teníamos todo listo, teníamos todo preparado. Nos pasaron a buscar, llegamos a Palomar. Otra cosa rara, Palomar. Una unidad que en el año 82 tenía ruido las 24 horas del día. La otra cosa que sumaba más a las rarezas, los aviones cargados. Cuando nosotros, tanto los artilleros como nosotros, o cuando despliegan los distintos sistemas de armas, somos celosos de las cosas que tenemos que trasladar en los aviones de transporte y estamos durante la carga. No participamos en nada de eso. Estaba todo cargado. Llegamos al silencio sepulcral, Palomar. Llegamos al costadito del hangar, me encuentro con gente de ejército. ¿Dónde van ustedes? A Gregores. No, nosotros capaz que vayamos a Malvinas. Y bueno, nos encontraremos en el éter. Despegamos a las 22 horas. Rumbo Comodoro Rivadavia. Íbamos todos con el radar a bordo. Cerca de las 24 horas, el mayor Silva, nuestro jefe, nos llama a todos, nos junta en un sector del avión y nos dice, señores, dentro de 2 horas aproximadamente se va a tratar de recuperar las Islas Malvinas. Si la operación tiene éxito, este avión como está, mañana salta a Malvinas. ¿Quiénes eran los únicos de nuestra unidad que hasta ese momento sabían de que íbamos a ir a Malvinas? Nuestro jefe de unidad, Comodoro Saavedra, y el mayor Silva. Bueno, llegamos a Comodoro Rivadavia, casino oficiales, desbordado de gente, por todos lados. Agarra el mayor Silva, nos dice, che, juntémonos todos los radaristas, nos fuimos al hotel, dormamos bien, mañana a las 9 de la mañana, todo el mundo al pie del colectivo. Al otro día a las 9 de la mañana, al pie del colectivo, pero con las noticias como tal cual lo describió el comodoro Spad, con euforia, con algarabía,
porque la recuperación de las Islas Malvinas había tenido un éxito terrible. Nos fuimos a la base, a la brigada, almorzamos y a finalización del almuerzo dijeron al avión, al avión, al avión. 2 de la tarde embarcamos. 16 horas aterrizamos en Malvinas. Segundo Hércules, que aterrizaba en Malvinas, ahí llegamos los radaristas. Mucha gente también, ya había gente. Algunos vehículos atravesados todavía en la pista, así que colaboramos para liberarlo un poco, descargamos el radar, se hizo de noche bastante rápido y empezamos. Al principio estuvimos ubicados el radar al costado de la pista, en la prolongación de pista a unos 800 metros. Pero ya sabíamos que en caso de que hubiese una guerra no íbamos a durar absolutamente nada. Porque éramos un mojón en el aeropuerto para cualquier tipo de ataque. Tal es así que el 12 de abril nos mudamos al costadito del puerto argentino, lindante con la última casa. Ahí nos sentíamos un poquito más seguros porque los ingleses, para atacarnos o para que nosotros nos atacaran, tenían que ser muy finos en la puntería. Extremadamente finos, porque si no, cualquier desvío ya pegaban netamente en el pueblo. En abril, las tareas del radar son detección, identificación, control y la destrucción, que pasa pura y exclusivamente por el piloto de caza interceptor. Pero ya a partir de esa época, nuestro jefe, todas las noches, nosotros compartíamos un café, charlas informales, y él había tenido la suerte de estar en comisión en Inglaterra y todas las noches pensaba y él decía, si yo fuese inglés, haría esto, esto y esto, y nosotros actuábamos en consecuencia, o él nos hacía actuar en consecuencia. Ya les voy a decir por qué nos sirvió todo esto del si yo fuera inglés. Durante el mes de abril hubo navegaciones de los diferentes sistemas de armas y nos ayudó a nosotros para que ir conociendo mejor el terreno, ir delineando en las pantallas cómo iba el terreno para, en caso de que tuviéramos que ayudarlos, aunque no es un radar de aproximación, ayudarlo lo más posible en la aproximación a un aterrizaje si era necesario. Llegó el 1 de mayo. Y el 1 de mayo nos sorprendió a todos. Sorprendió a todos. Dormíamos casi vestidos, con buzo vuelo, de campera, todo, excepto el calzado. Algunos, otros dormían completamente vestidos. Esa noche del 30 de abril, cuento una anécdota alegre, pero después cuando pensamos las conclusiones que podía tener, las consecuencias, no era del todo alegre. Un oficial se fue a dormir temprano y nosotros cuando nos trasladamos al pueblo, alquilamos 3 casas. Alquilamos 3 casas y vivíamos ahí, toda la dotación. Entonces, en una de las charlas informales que teníamos con el mayor Silva, le preguntamos, señor, ¿por qué vinimos y alquilamos casa? Siento que teníamos carpa, teníamos todo, como normalmente se acostumbran los despliegues operativos de las fuerzas militares. Dice, yo necesito que ustedes, a la hora de la exigencia, estén bien dormidos, bien comidos, bien higienizados, porque no sé cuánto va a durar. Y la exigencia esa puede durar bastante tiempo. Llega la noche del 30 de abril, que era lo que le quería comentar, y un suboficial nuestro se va a dormir, y el entretecho, la casa que tenía 2 pisos y el entretecho era de madera, con tanta mala suerte que el cordón del borceguí pasó por un agujerito del techo. Entonces con otro suboficial le dijimos, ¿el cordón? Sí, atémosle una percha. Bueno, atémosle una percha, le atamos la percha. Al otro día el bombardeo. Todos salimos corriendo, menos el que luchó 10 minutos con el borceguí tratando de sacarlo con la percha atada. Cuando llegamos de vuelta y estaba
un cabo principal era, tirando todavía dijimos, che, si le hubiera pasado algo, el cargo de conciencia que hubiéramos tenido hubiera sido terrible. Pero en ese momento no lo evaluamos de esa manera. Fueron transcurriendo los días y nosotros controlábamos las misiones, no todas, pero varias de ellas. Y en el caso particular mío, mi primer control de una interceptación fue una interceptación real de un M3 contra un Harrier. Nunca pensé que se fuera a dar de esa manera, ni que iba a ser así, pero habíamos hecho el curso en el 81 y con 3 meses de experiencia fuimos a la guerra. Algunos, otros con 1 año más. Y así nos fuimos haciendo. Y al igual que la artillería, hicimos todos para ser autosuficientes durante todo el conflicto. Igual que ellos, de la misma manera. No lo quise repetir para no ser redundante en el tema, pero lo mismo que destacó el Comodoro Spad, hacíamos nosotros. Exactamente lo mismo. Y nosotros no nos encontramos con el cabo principal como se encontró él, sino que teníamos 3 soldaditos que se ocupaban de la cocina. Con tanta suerte que uno de ellos había sido panadero. Entonces todos los días desayunábamos con facturas. Era un lujo que nos dábamos. Era un lujo que nos dábamos. Fueron pasando los días. Teníamos días más amargos porque por ahí el camarada nuestro que nosotros controlábamos le habían pegado y en nuestro equipo de comunicación nos iba diciendo, me pegaron, me estoy cayendo. Así hasta que no lo escuchaba más y eso significaba una carga emocional muy grande para nosotros. Muy grande. Llegamos al 31 de mayo. El 31 de mayo hacen una misión muy puntual los ingleses que era para batir el radar. Por primera vez, los Harrier vuelan nocturno, nunca lo habían hecho hasta ese momento, y hacen su ingreso por los radiales 360, 090 y 180. Entonces, yo que había dejado el turno a las 5 de la mañana y había entrado el primer teniente Faber, nos quedamos un ratito más para ayudarlo, para colaborar. Y me dice, él tenía bastante más experiencia que nosotros, y me dice, nos están triangulando. Digo, ¿qué vamos a hacer, señor? Y esperamos que ingresaran un poco más y cortamos señal de radar. Cortamos señal para que se quedaran sin la actualización de la información que necesitaban esos aviones para poder terminar de triangularnos. Lo hicimos 3 veces. En esas 3 veces, a los 2 cabos principales que iban a cortar la emisión radar, yo les decía, che, vamos a ver los bombazos en el aeropuerto. Y salíamos, el radar está ubicado así, teníamos el shelter sobre los escalones del movilizador, entonces nos subíamos a un tambor de 200 litros los 3 abrazaditos y mirábamos al aeropuerto que nos quedaba 7 kilómetros hacia abajo y veíamos cómo caían las bombas porque como dejaban de tener información nuestra actualizada, atacaban al aeropuerto. Veíamos los bombazos en el aeropuerto. 3 veces. A la 4ª vez se repite el procedimiento. Le digo, señor, ¿qué vamos a hacer? Nada, lo vamos a aguantar. Y no terminó de decir eso y escuchamos el silbido y el estruendo. 2 misiles nos pegaron a 10 metros de la cabina operativa y a 10 metros de la antena del radar. Lucerío por todos lados, dentro de la cabina. Los pulsadores, los equipos de comunicaciones, todos salidos hacia afuera, tirados. No digo un desastre, pero bueno. Cuando viene mi relevo, yo me senté en el último transportín del shelter y estaba el equipo mate. Entonces empezamos a compartir el mate entre todos mientras estábamos operando porque se hacía más llevadero. Bueno, saben que gastamos tiempo con eso.
o que vamos ganando tiempo. Cuando vamos saliendo de la cabina, salimos, y el último en salir previo a mí era el cabo principal Egaña, que era mi ayudante. Cuando llegamos a la puerta del shelter, ya los otros 4 habían salido, se produce un fogonazo. Yo digo, bueno, otro bomba, otro misil. No sabíamos hasta esa altura qué era lo que nos habían tirado ni quién nos había tirado. O sea, qué tipo de aeronave o era una fragata. Lo agarro, como no sabía qué es lo que era, lo agarro de la solapa de la campera, me tiro hacia el suelo y lo tiro a él arriba mío. Digo, bueno, que nos pegue en los pies, pero que no nos agarre parados. Porque si no íbamos a terminar siendo un colador, suponiendo de que era otra bomba u otro misil. Cuando asentamos el cuerpo en el suelo, yo me quemo la espalda. Entonces lo empujo de nuevo, seguimos corriendo, vamos hasta abajo. Y pasó algo muy similar como en la artillería. El mayor Silva nos llama a todos, pasa lista, faltaba un soldado. Por supuesto que era 5:40 de la madrugada, las noches terriblemente oscuras, terriblemente oscuras. Entonces dice, nadie se mueve de acá hasta que no se haga de día. Y nadie se movió. Cuando se hizo de día, primero que hacer, fuimos a buscar al soldado y él estaba acostadito así, cuerpo a tierra, mirando al cielo, con el fusil, hasta que lo fuimos a buscar, que no se quería ni mover porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Por supuesto, momento de alegría. Yo me había quedado intranquilo y con la curiosidad de qué es lo que me había pasado, con qué me había quemado la espalda. A todo esto, después que pasamos lista, el mayor Silva le digo, señor, a mí hay algo que me quemó la espalda. La cabeza carbura, trabaja a 1000 por hora, y en ese momento que me quemé la espalda me acordaba que nos habían comentado que las esquirlas salían al rojo vivo. Cuando caí dije, chao, me estoy quemando con una esquirla, así que por eso lo empujé al cabo principal. Me toca la espalda del comodoro Silva, dice, tibio, pensó él que tenía una herida grande. Sáquese la campera, sáquese el buzo. Me saco el buzo, la campera, nada. Bueno, más curiosidad tenía. Me fui a ver qué es lo que pasaba. Me fui a la cabina de radar. ¿Qué había pasado? Se cayó el termo de agua caliente en el piso y yo caí sobre el agua caliente. Esa fue la herida de guerra que tuve. A todo esto, mientras seguíamos o transcurría el mes de mayo, la fragata, como dijo el comodoro Spat, todas las noches, una tarea de desgaste. En mi caso particular, junto con otros 6 o 7, no dormimos más a partir del 1 de mayo, nos quedamos haciendo compañía a los que estaban por ahí, después dormíamos o tratábamos de descansar durante el día. Ahí fuimos haciendo una estadística de dónde se iban ubicando las fragatas, cómo se iban ubicando, y siempre se ubicaban detrás de unos cerros y a una distancia tal que nuestra artillería no tenía forma de alcanzarlo con las armas que teníamos. Y ahí teníamos el último Exocet, del cual está el libro de Ariel Fuello, que se llama así, El último Exocet. La gente de la Armada armó, inventó, ideó, y como dice Ignacio Copani, ató con alambre e hizo la rampa de disparo de ese misil. Nosotros, que éramos un poquito más, teníamos mejores medios, hacíamos la estadística de hasta dónde tenía que llegar y dónde se tenía que ubicar esa fragata para que fuera vulnerable. Así llegamos a determinar que entre el radial 180 y 195 había una pequeña lengüeta donde no había ningún cerro ni nada por el estilo y eran vulnerables. Y sabíamos que si se ubicaban dentro de las 20 millas, estaban totalmente expuestos. Y así fue. Y así fue que la noche del 12 de junio le dimos el alerta al sistema de tiro, ese tan sofisticado que se había hecho ahí en Malvinas, lo había hecho la gente de la Armada, se disparó el último Exocet. Y ese Exocet dio con la fragata Glenmorgan, que fue seriamente verada la noche del 12 para el 13 de junio. Les voy a contar ahora algo que me pasó en la última misión de la Fuerza Aérea. La última misión de la Fuerza fueron 2 Canberras
que atacaron Montequén. En nuestra vida de cadetes, nuestro jefe de la segunda compañía, mientras estábamos en cuarto años, fue el capitán Casado, exigente como pocos, pero exigente. Entonces, en más de una oportunidad, en algún encuentro con el capitán Casado, el resultado era que nosotros nos acordáramos de casi íntegramente de su árbol genealógico. Porque nos vivía privando, porque algún gol en contra hacíamos nosotros. Entonces, uno lo miraba así. Creo que todos los que hemos sido cadetes y vamos a la carrera, a alguien habremos mirado o le habremos hecho ese tipo de miradas. Me tocó controlar esa misión. Yo no sabía que iba él. Lo veía aparecer en la misión, 2 o 3 vueltas de antenas. En esas 2 o 3 vueltas nos sirven para nosotros hacer un control. Tenemos que tener por lo menos 6 vueltas de antenas. Pero con 3 podemos ir más o menos arreglándonos, porque en las 6 vueltas podemos determinar fehacientemente el rumbo, la velocidad y la altura. Con 3 vueltas es el 50% de eso, pero más o menos podemos ir arreglando. Lo seguí navegando la estima, le di la orden de viraje, la orden de bombardeo y, bueno, por las pericias de los navegadores y de los pilotos, fue un éxito la misión. Pero cuando salen, los empiezo a llamar, Oso 1 y Oso 2, me contesta solo el 1 y el 2 no. Por supuesto que cuando nos pasa esto, uno hace hincapié en el que le falta y no en el que tiene. Y lo seguí llamando. Y no me contestó nunca. Después de eso, caímos una semana prisioneros. Estuvimos ahí y cuando volvimos al continente, después de mucho tiempo, no mucho, pero bueno, uno empieza a averiguar quiénes eran en cada una de las misiones, y ahí caigo en que ese Canberra iba de piloto el primer teniente Pastrán y navegador capitán Casado. Por supuesto que adquirí una mochila muy grande que la llevé un buen tiempo. La llevé un buen tiempo y pude ir sacándomela encima en 2 etapas. La primera etapa, cuando hablé con un padre, y le dije, padre, a mí me pasó esto, y le conté la historia, así, tal cual se la estoy comentando a ustedes. Me dice, tranquilo, hijo. El guiado que vos hiciste de la misión no fue para que lo bajaran. El guiado de la misión fue para obtener un éxito en la misión, de por sí sola. Lo otro es una consecuencia y es también la acción y la reacción del enemigo. No tenés por qué tener un cargo de conciencia. ¿O vos hiciste algo para que a él le pasara eso? No, padre. Nada que ver. Siguen pasando los años y el hijo de esa época, capitán Casado, odontólogo, se asimila como primer teniente, odontólogo. Ya yo en la jerarquía de vicecomodoro tengo que hacer un tratamiento de conducto. ¿Quién era mi odontólogo? Sebastián Casado, el hijo del capitán Casado. Entonces, previo a entrar al tratamiento, le digo, Sebastián, ¿puedo hablar con vos? Sí, señor. Habíamos jugado bastante el fútbol juntos. Excelente muchacho, excelente pibe. Y le digo, bueno, vamos a un consultorio. Ah, me dice, pero el que lo tiene que atender soy yo, no usted. Y bueno, le conté la historia. Le digo, ¿sabes lo que me pasó a mí con tu papá? Y le cuento la historia. Le conté con detalles, un poco más de detalles de lo que le estoy contando aquí. Y él me dice, señor, no sabe lo bien que me hizo que usted me cuente cómo fue el final de la vida de mi papá. Pues yo sabía que vivía en una misión y que había fallecido en esa misión. Lo habían bajado. Pero no como me cuenta usted, cómo lo guió, que esto. Dice, ¿me autoriza que se lo cuente a mi mamá? Por supuesto. A tu mamá y a todos a quien vos considere que se lo tiene que contar. No tengo nada que esconder, ni hay nada, ninguna cosa rara. Y me dice, como corolario de todo esto, me dice, señor, ¿le puedo dar un abrazo? Más que por supuesto que sí. Y nos dimos un abrazo y ahí me terminé de sacar la mochila que me había quedado desde el 13 de junio del 82.
Y esto fue en el año 2012. Contadas las anécdotas, si yo fuera inglés del mayor Silva, tuvo un montón de oportunidades en que fuimos utilizados. Pero una de ellas, casi en los últimos días de junio, previo al 14 de junio, nos llegaron unos estuches con unas máscaras para en el caso de que hubiera una guerra química o bacteriológica. En ese momento el mayor Silva dice, no, esto no va a pasar, así que ustedes dos, a los dos más modernos, nos puso ahí, pongan adentro de esos estuches, paquete de galletas, una lata de albóndiga, y así lo fuimos llenando con alimentos. ¿Qué fue lo que nos sirvió para los 7 días que después tuvimos prisioneros? El radar. Nuestro querido radar también está en el museo en Inglaterra. Fue un W430. Se diferencia del TPS-43 porque era una versión civil el W430. No tenía contramedidas electrónicas, que fue una de las debilidades que nosotros tuvimos en la guerra. Y la otra vulnerabilidad que tuvimos la otra debilidad que tuvimos es que éramos muy vulnerables. Nosotros no tenemos nada que nos defienda si no es la artillería, si no es la casa interceptora. Dependemos de otros en nuestra defensa, para nuestra propia defensa. Y como fortaleza tuvimos la propagación de las ondas magnéticas. La propagación se hace en línea recta, pero en un medio húmedo y salado, el lóbulo se tiende a achatar. Entonces, por esa causa, nosotros, inexplicable, lográbamos ver la flota a 120 millas. Era una cosa imposible, técnica y operativamente hablando, que se diera en el radar. Sin embargo, se nos daba. Por eso, cuando el mayor Spath dice Dios aeronáutico, en esta era una de las cosas. Y la otra vez que nosotros dijimos Dios es aeronáutico fue cuando los 51 que habíamos oído en la dotación radar terminamos o salimos ilesos de los misilazos que nos tiraron. En toda esta historia, personalmente, me arrojan 2 conclusiones. Una, como hombre, que una de las cosas que nos tocan vivir más desagradables que un hombre pueda llegar a vivir. Más dolorosas, más tristes y más duras. Y como profesional, lo mejor que me podía pasar. 2 conclusiones totalmente dispares y disímiles una de la otra. Como soldado la mejor, porque era la máxima exigencia que yo podía tener para la cual la fuerza me había preparado. Para demostrar que ese sí juro no había sido en vano, sino que lo habíamos puesto en juego ahí. Y para que todo lo que nos habían enseñado, muchas veces se aprende no solo de los superiores, sino también la gente de abajo también nos viene enseñando y apuntalando. Y prima o primó en eso el trabajo en equipo, el espíritu de equipo y el espíritu de camaradería. Y para redondear, siempre dicen que todo hombre tiene en su corazón un niño. Nosotros tenemos al niño y en la otra mitad del corazón tenemos a Malvinas. Bueno, por cierto, creo que muy profesional, muy conmovedor la exposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, tengo una primera mano allá después. A ver, un segundito, ya le acercan el... Sí, buenas tardes. Quería consultarle la altura de lanzamiento del Canberra, los efectos, si conoce los efectos que tuvo sobre las posiciones británicas
y si sabe cómo fue derribado o por quién fue derribado el Canberra. Creo que no voy a poder... ¿4.000? 40.000. Que era la única que podía saber yo, o sea. Creo que no voy a poder responder casi ninguna. Primero porque, no sé, yo personalmente desconozco por qué fue derribado el Canberra. La misión fue un éxito sobre Monte Kane. Tal es así que el general Woodward salvó su vida de casualidad. De casualidad, porque justo en ese momento se había movido, lo habían movido y salvó de casualidad. Y 40.000 pies el nivel de ataque de los Canberra. Eso con la ayuda. Señor brigadier general, acá Pamela. Simplemente para complementar un poquito la información, yo lo puedo contar del lado de piloto de combate lo que significaba para nosotros el radar Malvinas. El equipo del radar Malvinas tiene el gran mérito de haber salvado innumerable cantidad de vidas de pilotos argentinos durante toda la contienda. Y hay innumerables cosas, principalmente los 33 vuelos de C-130 que iban a llevar armamento, víveres y traer heridos, y que ustedes siempre en todas las noches les escudriñaban los alrededores, le cantaban donde estaban las patrullas aéreas de combate, y si la situación operativa lo permitía, se tenían que regresar, y si no, aterrizaban. Los Pucará que operaban en Malvinas, que muchas veces quedaron a merced de las patrullas aéreas de combate, y ustedes las iban a hacer a sectores de espera, inclusive sobre el mismo aeropuerto, mientras que las patrullas aéreas de combate estaban en la vertical esperando que aterrizaran. Todas esas facetas del equipo, del radar, son innumerables. Y a partir del 21 de mayo, cuando empezó la batalla de San Carlos, prácticamente no teníamos nosotros enlace con el radar porque nos aproximábamos de 100 millas antes en forma rasante. Y ustedes, que estaban protagonizando el tema, nos cantaban en forma permanente la ubicación de las PAC, por supuesto en los 360 grados, para que nosotros tuviéramos una referencia de dónde estaba el peligro. Yo me acuerdo perfectamente la voz del mayor Silva, que era una persona muy tranquila, transmitía realmente tranquilidad cuando no estaban en situaciones de peligro. Por eso el mérito de toda la gente de radar en Malvinas fue realmente encomiable. Muchas gracias. Otra pregunta, sí, la última, por favor. Sí, mi nombre es Daniel Pérez, médico oficial de la Reserva Naval. Muy interesante su alocución y además sobre lo que contó de los misiles lanzados desde bases de tierra, que era, como usted bien gráficamente lo expresó, lo atamos con alambre y que dieron resultados exitosos, ¿no? Y uno tiene idea que hubo dos episodios y que hicieron impacto. Uno fue el de la Fuerza Aérea, que figura en el libro Halcones sobre Malvinas, que era lanzado desde un dispositivo que se denominó tractor misilístico o algo así, y sobre el final de la contienda. Y el otro fue lanzado por la Armada, como usted había dicho, creo que se llamaba Pérez, el oficial, que ahora es almirante, y es padre de un médico terapista, que en esa época también hizo desde una base, como una especie de chasis, un afuste, como de 5 metros de largo, y desde ahí lanzó un misil que averió aparentemente al Atlantic Conveyor. Y quería decir que podía agregar a esto, ¿no? Y felicitarlo porque es una anécdota muy interesante. Gracias, muy amable. El último Exocet ese, comento, lo armaban y lo desarmaban. Lo armaban cuando ya oscurecía para que los ingleses no tuvieran la oportunidad de verlo ni de fotografiarlo, y antes de que amaneciera lo volvían a desarmar completo.
Y todas las noches, durante creo que algo así de 8 o 10 noches, hicieron todo el procedimiento hasta que, lógicamente, como no sabíamos de preaviso dónde se iban a ubicar las fragatas, lo fuimos siguiendo todas las noches hasta que, como decimos nosotros en la jerga nuestra, se cebaron. Y en cuanto se cebaron, se fueron un poquito más allá de lo que a lo mejor ellos mismos tenían permitido o de lo que se habían propuesto. Y bueno, fue ahí cuando le cayó el misil. Y lo de las coheteras, creo que fue en Darwin eso. Con un tractor hicieron unas coheteras con coheteras de Pucará, sí señor.